Vamos a hablar de las claves de Júpiter en Cáncer desde el año 2025 al 2026. Entró en Cáncer el 9 de junio, estará retrógrado en este signo desde el 11 de noviembre hasta el 11 de marzo de 2026 y el 30 de junio, 1 de julio de 2026 es cuando entra al signo de Leo, dejando atrás Cáncer. Así que desde el 9 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026 es su tránsito por este signo. Júpiter es el arquetipo del maestro, el Dharma y la expansión. Entra en el signo de Cáncer, símbolo de lo maternal, lo ancestral, el hogar emocional y la protección. Y Júpiter aquí además está en exaltación, es decir, es un lugar especial para él puesto que está más fértil y puede desplegar sus cualidades relacionadas con expansión, protección, confianza, generosidad y sabiduría. Pero aquí en Júpiter no es una cuestión solamente de protección o expansión, sino se trata también de nutrir lo íntimo, lo personal, lo esencial, lo emotivo. Porque este es el terreno de Cáncer, el terreno de las emociones. Está conectado como planeta social a lo íntimo desde lo colectivo, en la búsqueda de dónde pertenecemos, de cuál es nuestra tribu o hogar, de cuál es nuestro lugar. Por eso está fuertemente vinculado a la nación y está con sus pueblos, sus raíces o su cultura. Júpiter tarda aproximadamente 12 años en recorrer el zodiaco y la última vez que estuvo aquí fue durante el 2013-14 y este tránsito marca un tiempo de revalorización profunda de lo que nos acoge, de lo que nos sostiene, de lo que nos nutre, y no solo a un nivel del hogar físico, también nuestras raíces emocionales, el linaje, la pertenencia, el cuidado y los recursos vitales que aseguran la permanencia en la vida. Nos encontramos en un mundo desgastado por el desarraigo, la fragmentación y la lógica de ser descartados, de no ser entendidos emocionalmente, ¿no? Y Júpiter en Cáncer nos llama a expandir el corazón hacia lo que nos hace sentir como en casa, hacia la sensación de buscar nuestro lugar. A lo largo de este tránsito vamos a redireccionarnos colectivamente en la búsqueda de que esto tenga más sentido, ¿no? No se trata tanto de conquistar el mundo como que querramos como colectivo construir un refugio para todos, ¿no? En su parte positiva, Júpiter lo que está diciendo es: da igual de dónde provengas, este es tu hogar. Pero no obstante siempre crea tensiones, especialmente con las personas que vienen del extranjero, sobre cómo son acogidas, pero sobre todo también cómo ellas se integran dentro de la sociedad a la que llegan. Así que esto también está sobre la mesa. Durante este tránsito, muchos van a sentir la necesidad de profundizar en una verdad interna. Es un tiempo en la que es necesario más compasión y en la que podemos liberarnos de muchos patrones dogmáticos con respecto a la familia, ¿no? Si somos la nueva generación, si somos los que estamos construyendo este nuevo hogar, tenemos que saber descartar qué parte de esa tradición no abarca o admite a todos y qué parte de esa tradición de alguna otra forma nos está uniendo, ¿no? Cáncer es un signo donde hablamos de familia, territorio, vínculos, tradición y donde hablamos de la maternidad, el agua, la mujer, incluso la madre tierra. Y aquí es donde vemos la expansión jupiteriana, donde esto va más allá de lecciones, sino de emociones. Incluso muchas veces de despertar a verdades familiares. Júpiter es el planeta de la verdad. Es un planeta
también muy relacionado en este caso cuando se trata de la familia, ¿no? Con los patriarcas y el orden o dogma establecido dentro de la familia, ¿no? Entonces aquí hay una expansión relacionada con ser sanado, defendido, por reconstruir un poco las cenizas de las cenizas, como quien dice, lo que nos unía a un nivel cultural, y nos invita a mirar hacia lo que en este caso se llama la hospitalidad del alma, ¿no? A crear espacios seguros, vínculos sanos y una nueva normativa, o si queréis decirlo así, sistema, porque Júpiter en Cáncer está muy vinculado a los sistemas sociales, ¿no? Las ayudas sociales, etcétera, con respecto a lo emocional o a lo que es el hogar. Es el momento de preguntarnos, ¿no? ¿Qué es el hogar para mí? ¿A qué pertenezco emocionalmente? ¿Dónde me siento nutrido? ¿Y a quién nutro yo? Evidentemente hay tránsitos importantes durante este tiempo, y creo que lo voy a hablar en otro vídeo. El que más estáis notando es este, en el que hay cuadratura entre Saturno y Neptuno a principios de la entrada de Júpiter en Cáncer. La sensación de esa familia desestructurada, especialmente con respecto al núcleo tradicional, o una familia donde entran nuevas culturas o donde se evoluciona desde otro sentimiento, como os he dicho, social. Un hogar en el que hay diferentes generaciones, intergeneracional, pero también interracial, etc. También hay una sensación colectiva de orfandad emocional. Y aquí es lo que os he dicho, a veces el problema con este Júpiter en Cáncer esta vez tiene mucho que ver con cuando antes los pueblos eran más homogéneos a un nivel cultural. Uno encontraba este refugio de lo que era sólido, porque era dogmático, ¿no? Pero tal vez si se están creando nuevos paradigmas, es donde nos sentimos perdidos. Hay mucha gente que puede volverse en un momento dado más conservador o tradicional, y aquí hay un choque generacional entre Saturno y Júpiter por esto mismo, ¿no? Hay personas que cortan vínculos familiares, hay niños adolescentes que se crían en entornos frágiles. Como os he dicho, es el yo o la tradición, desde la energía de Aries, hasta qué punto soy yo mismo, o si estoy cargando con la historia familiar o cultural, cómo ser libre sin traicionar a quienes me dieron hogar. Y también, evidentemente, o somos valientes y trabajamos por ser quien siempre hemos soñado, o nos refugiamos del mundo, que es bastante hostil. Me quedo donde estoy cómodo o avanzo aunque me duela. Y eso es lo que estáis viendo ahora mismo. Luego, la energía de Cáncer siempre está unida a los nacionalismos, al hogar, al defender la tierra, tu casa, tu madre, ¿vale? Y Júpiter está aquí, y en cuadratura Saturno, es el precio, ¿no? Por seguir vinculado a la familia, mientras al mismo tiempo saber decir que no a ciertas cosas, ¿no? En claves generales, os puedo decir, cuando hablamos de, en este caso, Cáncer, vamos a ir tema por tema para hablar de cómo puede afectar Júpiter en Cáncer, ¿no? Cuando se trata de la casa y el hogar, el arquetipo de Cáncer es el hogar y la casa es el refugio y raíz emocional. Pero hay millones de personas que viven en condiciones precarias, sin posibilidad de adquirir una vivienda o con alquileres prohibitivos y desplazamientos forzados por razones económicas, climáticas, bélicas, etc. Así que el tránsito de Júpiter por Cáncer amplifica los temas del hogar, con respecto a la protección, el arraigo y el derecho a una vivienda digna. Y en ese contexto, pues se manifiestan tensiones también, ¿no? La mayor visibilidad y debate social sobre la crisis habitacional, con respecto especialmente a reclamar alquileres justos, al urbanismo emocional, a ciudades cuidadoras, a servicios sociales más cercanos, al queréis que tengamos familias, pero no nos lo ponéis fácil, crear un sistema de ayuda en ese aspecto a las familias.
Esto también nos habla un poco de el control del suelo y nuevas normativas sobre el suelo, la liberación del suelo para hacer viviendas de protección oficial o cosas por el estilo, ¿vale? También nos habla de la expansión inmobiliaria. Es que Júpiter es un planeta que expande. Entonces, o suben los precios de las casas o saca suelo, como os he dicho, a la venta para poder, en este caso, construir. Entonces hay una expansión inmobiliaria enorme, ¿no? Desde los fondos buitres y grandes corporaciones, y hay mucho que hablar a un nivel social sobre esto, ¿no? Incluso con la limitación en un momento dado o los requerimientos legales o regulaciones sobre qué es o qué no es habitacional. Por ejemplo, los conflictos con plataformas como Airbnb que vacían las residencias de los centros urbanos y los convierte en, si queréis decir así, estos micro hoteles o apartamentos que alquilar, ¿no? Estamos hablando también del aumento de la gentrificación y el desarraigo en barrios populares. Y también hablamos de cómo afecta el turismo, que Júpiter está muy relacionado con el turismo y con los extranjeros en las ciudades. La crisis habitacional tal vez viene gran parte, ¿no? Por estos condicionamientos, y Júpiter es un planeta regulador, ¿vale? También estamos hablando del choque entre la casa como el derecho y la casa como el negocio, y por eso mismo se implica más. Júpiter es el planeta de la política se implica más en estos temas sociales, ¿no? Con leyes o regulaciones que defienden el acceso a la vivienda, o que incluso en un momento dado puede impedir que ciertos colectivos accedan a ella porque se tratan de inversores, como os he dicho. También modelos de vivienda cooperativa o intergeneracional, y hay que tener cuidado porque, como os he dicho, solo hay dos formas de hacer esto: o la vivienda sube porque hay esta burbuja con Júpiter, o se libera suelo para construir más. Entonces hay una revalorización del hogar como espacio emocional y humano, y hay más gente deseando tener casa, pensando tener una segunda casa, ampliar el hogar, etc. Pero claro, hay que ser consciente de las dificultades o desafíos de esto, ¿no? También se aboga por una política, luego lo veréis, más familiar, sobre todo a que se tengan más hijos, ¿no? Y hay una expansión de la vida doméstica y redefinición del refugio, ¿no? Un aumento en la inversión en la vivienda, en la mejora del confort personal, y tal vez un diseño más emocional del hogar que se haga sentir como una casa, ¿no? Cocinas familiares, espacios sagrados, altares domésticos, jardines interiores. Nuestro hogar es nuestro templo, eso es muy de Júpiter en Cáncer. Y entonces hay más energía relacionada a pensar en el hogar como, si queréis decir así, este espacio sagrado, ¿no? Por ejemplo, la última vez en 2013-14 hubo un fuerte impulso a la arquitectura sostenible y bioclimática, y comenzaron el auge de las tiny house, las casas pequeñas, las ecoaldeas, y las casas autosostenibles, ¿no? De hecho, en otras fechas en las que Júpiter estuvo, en este caso en Cáncer, nos encontramos, por ejemplo, en plena Gran Depresión, ¿no? Muchas familias retornaron al hogar familiar multigeneracional, lo que redefinió el concepto de una casa como espacio de subsistencia y contención, y donde todo el mundo tiene que vivir con diferentes dogmas y en diferentes estados morales y éticos, ¿no? Y con diferentes, incluso en los barrios, si queréis decirlo así, el cómo aunamos todas estas culturas diferentes, cómo se interrelacionan para crear sociedad dentro de sociedades multiculturales. Es así, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, proliferaron los refugios domésticos o bomb shelters como extensión del hogar protector. En el 55-56, con el American Dream, se trataba de estos suburbios residenciales ideales para familias que conectaban el hogar con la prosperidad. La típica imagen de la familia feliz, ¿verdad? Y en fin, al final lo que estamos viendo
con esta energía de Júpiter en Cáncer es esta necesidad de tener un sitio al que llamar hogar, un refugio. Pensad en todos los jóvenes que no pueden irse de casa. Y la necesidad, por eso mismo os he dicho, de liberar suelo o construir más, ¿no? De hecho, en 2013-14 comenzó el Slow Home Design, ¿no? El retorno al campo post-crisis. No sería en nada extraño, ¿no? Al hecho de volver al campo, a casas, si queréis decirlo así, más tradicionales, o que se necesitan. Esto también es propio, ¿no?, de programas de ayuda a la vivienda, sobre todo a la rehabilitación. Y evidentemente Cáncer está relacionado con la familia y los ancestros, ¿no? Las raíces. Y a veces lo que hay que hacer es sanar el linaje, restaurar la memoria afectiva. Por eso hay mayor interés con respecto a nuestro árbol genealógico, la historia familiar, las terapias transgeneracionales. Es bueno para los reencuentros familiares, los proyectos colectivos e incluso el nacimiento. Y como os he dicho, se produce el deseo de expandir el hogar, hacerlo más grande, más acogedor para más gente. Crece la comprensión de que somos parte de una red más grande y se amplía la noción de familia, ¿no? Comunidades afectivas. No solo la familia es nuestros hermanos, padres, etc. También pueden ser nuestros amigos, también puede estar ahí metido, en este caso, los vecinos, la comunidad en el aspecto de lo más local, lo más cercano. ¿Okay? Luego también el sentimiento de que este planeta en el que estamos es nuestra casa. Y hay más concienciación, como tú en tu casa tiras la basura a cualquier lado, tú en tu casa lo tienes todo perdido, sucio siempre. Tu planeta, el de la Tierra, es tu casa también. Y entonces tal vez hay políticas diseñadas hacia esto, ¿no? Ser más consciente de la necesidad de cuidarla. En 1932 hubo el auge al culto de la comunidad del pueblo en Alemania, donde la raza y la sangre eran exaltadas como pilares de la nación. Entonces esta idea de la familia, los ancestros y las raíces toca fuertemente las ideas, como os he dicho, de nacionalismo. También pudimos ver durante Júpiter en Cáncer en 2021 el avance del test de ADN para la genealogía comercial, de tal forma que la gente no podía mirar ya desde 2013 los test genéticos estos como el 23andMe, ¿no? Saber de dónde venían. Sobre todo en Estados Unidos se veía mucho, ¿no? La gente diciendo, este es mi test genético y estos son mis ancestros y vengo de aquí. Es interesante ver cómo 12 años después aquellas personas que se hicieron estos test genéticos, las pruebas de estos test han terminado en manos privadas. Como la gente no piensa en que esta buena acción al final puede terminar en corporaciones. Cuando pensamos en Júpiter en Cáncer, hablamos de políticas pro familia y pro natalidad, ¿no? Especialmente se va a hablar mucho de esto, el descenso de la natalidad. Vais a ver a toda la gente, los políticos, la gente en el mundo, de repente lanzando una alerta sobre esto, ¿no? Pero esto no solo se debe a factores económicos, sino también a una crisis de sentido, de confianza y de pertenencia, ¿no? ¿Cómo traer vida si no tenemos hogar, si no tenemos posibilidades? Y si es difícil crear una familia estable. Porque la familia, tal y como la pensamos, dentro de lo que es la casa, los hijos, el matrimonio, etcétera, está basado o creado en base a unos dogmas, ¿no? Así debería ser la familia. Pero con Júpiter se nos está llamando a expandir esa idea. Mucha gente puede ver en la familia tradicional, en un momento dado, un refugio. Pero eso choca con el mundo y la evolución social en la que uno está. Cáncer rige el nacimiento, la maternidad, el deseo de cuidar. Y Júpiter aquí pues abre un debate ético y político sobre cómo estamos ayudando a las madres. Es fácil decir tened hijos, pero les estamos dando la posibilidad de tenerlos con tranquilidad, quedarse en casa, cuidarlos los primeros años y luego poderse incorporar al mercado laboral, etcétera, o que tengan guarderías cercas, etcétera, etcétera. Hay facilidad para esto, es la cuestión. También se abre un debate con respecto a
Si son los inmigrantes las únicas personas que están teniendo hijos, ¿por qué las ayudas sociales van hacia ellos? ¿Por qué no las ayudas van para todo el mundo? ¿Vale? Esto es así. También puede visibilizar el deseo de mucha gente de crear más vida, de que haya más nacimientos, pero también de la necesidad de que haya una comunidad que los respalde. Entonces hay incentivos por la natalidad, discursos alternativos de modelo familiar tradicional, pero también gente que se refugia en la familia tradicional como dogma. Mayor reconocimiento de la maternidad y un debate sobre la ética de la reproducción. Incluso se puede hablar mucho de cómo regular todo esto de la maternidad asistida, en algún aspecto si queréis decir así, que haya más programas para tener hijos más tarde, pero subvencionados por el Estado, etc. Porque al final se trata de fomentar la natalidad a través de ayudas por hijos, reducción de jornada laboral, ampliación de permisos parentales, y esto pues nos lleva al punto de que, o sea, el Estado tiene que proveer de un bienestar básico, ¿ok? Es lo que os puedo decir. En el 31-32 Mussolini reforzó las leyes natalistas en Italia, y por eso os digo que esto también puede tirar a estos tintes nacionalistas en un momento dado, ¿no? En este caso la URSS en el 43-44 promovió la maternidad como deber patriótico. Se nos va a vender, cuidado, que es un deber nacional patriótico en un momento dado, ¿no? Se puede entrar de alguna u otra manera en esta dialéctica. En Francia, en el 55, se amplió los subsidios familiares. En Alemania, en el 91 y 92, se lanzó programas de apoyo familiar entre el este y el oeste tras la caída del muro. Y por último, en 2013-14 se introdujo en Polonia y Hungría propuestas natalistas tradicionales con incentivos fiscales. Por eso estamos en esa idea, como os he dicho, en este caso de la familia, del hogar, ¿no? Y para que la familia del hogar pueda crecer, y el cáncer es un signo muy fértil porque es agua, ¿vale? Es el agua que crea la vida, es nuestra madre tierra en el aspecto de Gaia. Necesitamos una expansión de políticas sociales que nos hagan la vida más cómoda. Entonces hay la expansión del confort emocional y la búsqueda del refugio. También nos invita, ¿no?, al auge del autocuidado, los rituales de bienestar en casa. De hecho, en determinadas épocas hubo esta popularización del concepto Hegel o Lagón y filosofías del confort emocional y la economía del cuidado, ¿no? Profesiones ligadas al confort físico y psíquico que ganan prestigio, porque al final, ¿qué es lo que la gente necesita? Descansar, liberar estrés, volver a tener ese punto en el que si te tomas un día para descansar no se te venga el mundo encima, no sea el final de los tiempos. Entonces la gente se refugia en esto. Y por eso en el 31-32, a pesar de las crisis, nacieron los primeros electrodomésticos asequibles, ¿no?, ligados al confort del hogar. En el 55-56 hubo este auge del diseño escandinavo funcional. Y en 2013 o 14 se popularizó el estilo de vida slow y el movimiento IG desde Dinamarca. Al final, cáncer es un signo relacionado con las emociones, ¿no? Y es la necesidad de esta expansión de sensibilidad colectiva. La empatía, las emociones se pueden convertir en una virtud social y una necesidad espiritual. Queremos gente que sienta, queremos gente que no tenga miedo a sentir, queremos gente que no se desvincule emocionalmente de las cosas. Y cada vez echamos más de menos ese tacto, ese roce, esa humanidad, ¿no? Valoramos la vulnerabilidad, porque es lo que sana el alma, lo que nos permite ser humanos. Y por eso hay un auge del discurso emocional en políticas y en medios, y también desde el marketing, tenedlo en cuenta. Ese deseo de conectar con la gente, yo te entiendo, yo te comprendo, puede estar muy presente en las marcas, en todo lo que es el comercio. En el 43-44 se produjo la Declaración de los Derechos Humanos, propuesta por la ONU,
En el 67-68 se dio el Summer of Love, el verano del amor. Y en 2013-14, ¿no?, hubo un aumento de las campañas virales solidarias, como el Ice Bucket Challenge. No sé si os acordáis, la gente ponía hielo en un cubo de agua, ¿no? Y luego se lo tiraba encima y se grababa, y lo hacía sobre todo por causas sociales, por temas de, en este caso, solidarios a un nivel de conseguir dinero y demás y poderlo donar. Al final, el cáncer nos acerca a este espacio interno e íntimo, donde lo que queremos es descansar, ¿no? La velocidad, la virtualidad, los traumas colectivos y el narcisismo sistémico, ¿no?, dificultan los vínculos profundos, seguros y empáticos, que son el corazón del signo de cáncer. Colectivamente estamos cansados de no poder confiar, de no poder descansar, de no poder abrirnos emocionalmente, porque si no eres débil, o si no, no eres tal, o si no eres cual, ¿no? Hay un anhelo profundo de ser visto, de ser tocado, de ser nutrido emocionalmente. Pero también hay miedo a mostrarse vulnerable. Entonces Júpiter en cáncer nos infla el deseo, ¿no?, de buscar esta intimidad, pero también toca esta herida de la dificultad para confiar en el otro y la búsqueda de abrir caminos terapéuticos. ¿Qué es en este caso Júpiter? Júpiter es un maestro que nos ayude a sanar heridas emocionales, heridas familiares, heridas generacionales. Entonces, tal vez estamos trabajando espiritualmente para sanar ese aspecto. Pensemos además que está Júpiter en tránsito, en buena disposición al nodo norte en Piscis, y hay un espacio en el que tenemos que sanar, pedir perdón, dejar marchar, si lo que queremos es descansar, ¿vale? Se potencia además el arquetipo de la tribu que nos acoge, ¿no?, el círculo íntimo, la familia del alma, la gente con la que resonamos a un nivel espiritual o a un nivel ético, porque se pone sobre la mesa, como os he dicho, los problemas intergeneracionales, interraciales, interculturales y la necesidad de tolerancia, si lo que queremos es compartir todos el mismo espacio, ¿no? Entonces hay un crecimiento de las terapias enfocadas al apego, al vínculo y al trauma. Hay espacios de cuidado colectivo, ¿no?, círculos de hombres, de mujeres, donde lo que se impulsa es más la emoción, estar en contacto con la emoción. Hay una mayor énfasis entre lo afectivo, en la política, lo espiritual y el activismo, y hay una redefinición de lo íntimo, más allá de lo romántico sexual, ¿no? Más allá de lo que se busca dentro de la intimidad personal con alguien, ¿no?, es esta amistad profunda, afectiva, como os he dicho, esta posibilidad de ser vulnerables, esta espiritualidad. Y al final todo se trata de volver al templo interior y personal, a buscar el silencio, la introspección, la espiritualidad doméstica, a, en este caso, valorar el milagro del día a día, ¿no? Y los espacios íntimos por eso ganan valor. Frente al exhibicionismo, la gente se retira un poco de las redes sociales. La gente no necesita estar constantemente conectados o enseñando constantemente todo, ¿no? La gente necesita volver a tener algo más personal y propio. Y por esto mismo lo que necesita son, en este caso, recuerdos, y necesita... Júpiter es un planeta de aventuras, y en este caso es más un... Necesito vivir mis propias experiencias y tener mis propias emociones y generar estas emociones en mi vida de forma real, emocional, no a través de las pantallas. A través, por ejemplo, de especialmente abrirse a la comunidad, es el conectar más de forma física en ese sentido y emocional. En el 55 y 56 se popularizó los diarios íntimos y los libros de autoanálisis. En el 67 y 68 hubo una masificación del yoga y la meditación trascendental en Occidente. En el 79-80 hubo un auge del esoterismo emocional. En el 91-92 hubo esta expansión de la New Age. Y en el 2013-14 creció la meditación mindfulness enfocada a cultivar el espacio interno. Estamos buscando este templo donde nos acepte, donde no nos juzgue,
Esta parte espiritual que está más conectada al alma y a lo emocional, que forma parte de lo íntimo. En su parte negativa, como os he dicho, a veces Júpiter es muy dogmático y entonces se acerca a todo lo que es el nacionalismo o incluso en un momento dado a las religiones tradicionales. El nodo norte además está en Piscis y es en esa idea del Mesías y demás, el karma, lo que tiene que pasar, el destino y demás, donde mucha gente se refugia. Este Júpiter en Cáncer, como os he dicho, hace popular la raíz identitaria y por eso las identidades nacionales y locales son muy importantes, revalorizando el folclore, las lenguas autóctonas, las tradiciones populares. Entonces hay una tensión, ¿no?, entre el colectivo, porque si son sociedades multiculturales, al final, si tú te vas a vivir a otro país y te refugias, por ejemplo, o te cierras en tu cultura, me voy, por ejemplo, a Irlanda, soy española y solo me hablo con españoles en Irlanda, ¿qué sentido tiene? Si estoy creando este micromundo, este microespacio de hogar, de lo conocido, pero dentro de otra nación. Y esto puede crear en un momento dado tensiones interculturales, porque lo suyo es que la energía de Júpiter encuentre una forma en la que participar desde mi diferencia en esa sociedad. La energía, por ejemplo, del 31-32 trajo en la Segunda República Española la exaltación del pueblo soberano, las reformas nacionales populares. En el 43 y 44, ¿no?, con el nacionalismo soviético y norteamericano como identidades y enfrentadas la una a la otra. Eres comunista, eres esa caza de brujas como en Estados Unidos. En 91-92 las independencias de Ucrania, Kazajistán, Letonia, ¿no?, tras la caída de la URSS. Este es mi pueblo, yo tengo mi propia noción de identidad, de cultura. En el 2001 y 2002 hubo un auge de los discursos sobre la patria y la seguridad tras el 11S. Y en 2013-14, por ejemplo, en España tuvimos el referéndum simbólico en Cataluña y el avance de los movimientos secesionistas también en Escocia. Así que trabaja desde esta idea de lo nacional y es muy interesante ver, por ejemplo, en España los movimientos, en este caso nacionalistas de regiones como puedan ser el País Vasco o Cataluña, como ahora están teniendo problemas, ¿no?, con toda la inmigración que ha llegado y que no se adapta a esta pureza que ellos empezaron hablando de nosotros somos diferentes a los españoles, ¿no? No somos iguales. Y ahora tienen que lidiar con estas tensiones interculturales de dentro y se pueden volver incluso aún más nacionalistas y xenófobos, ya no solo con los españoles, sino con todo lo que venga de fuera. Va a ser muy interesante verlo, ¿no? Al final todo se trata del sentido de la permanencia, ¿no? De cuál es nuestro lugar. Y cuando Júpiter esté retrógrado, en este caso desde el 11 de noviembre de 2025 hasta el 11 de marzo de 2026, no os parezca nada extraño que muchos extranjeros vuelvan a sus países de origen. Como este no es mi lugar, este no es mi sitio, aquí no me siento bien, este no tenía que haber vivido en este país, este no es mi lugar, no me siento como en casa, y puede crear conflictos en esa parte, por este desarraigo en ese sentido, ¿no? Al final esto también está fuertemente vinculado a la seguridad interna de la nación. Y la seguridad no como control, sino como contención. Entonces hay políticas orientadas a brindar el bienestar, la salud, la alimentación, la vivienda, pero también con ese Neptuno y Saturno en Aries, a través de esta tensión intercultural, los temas de racismo, xenofobia y demás en las redes, a lo mejor hay una regulación, ¿no?, sobre todo esto. Incluso puede haber una regulación de los partidos nacionalistas. No pueden presentarse a alguna elección o son más controlados en su discurso político.
todo esto implica, además, durante este año, las nuevas generaciones y las generaciones de personas que vienen, que han tenido hijos aquí, son hijos nacionales, pero provienen de familias, en este caso, extranjeras, tienen mucho que decir en los temas de voto, ¿vale? Tienen mucho que decir en ese aspecto. Tenemos que pensar que la Tierra es nuestro hogar, Gaia, ¿no? Y Cáncer es el signo regido por la Luna. Si estuviéramos en Marte, cuando llegáramos al signo de Cáncer, diríamos, ¿cuál es el regente de Cáncer? Y vamos a decir, es la Luna de la Tierra. No diríamos la Luna de la Tierra, diríamos, no, el regente de Cáncer es el planeta Tierra. Entonces, Cáncer representa eso, ¿no? Es nuestra madre. Y puede haber un crecimiento de las prácticas agroecológicas, la espiritualidad vinculada a la tierra, ¿no? Más conciencia sobre los ciclos lunares, el agua, la alimentación como medicina. Cáncer es el signo que está relacionado con el estómago. Se revaloriza también lo femenino, lo cósmico, lo ancestral, lo indígena. La necesidad de... Por eso se habla mucho del rol de la madre, otra vez, ¿no? ¿Cuál es el rol de la madre? La importancia de la madre en el cuidado de los hijos mientras que son pequeños. La idea de esa... sobre todo con la energía de Júpiter que os he dicho que es dogmáticas, ¿no? La madre perfecta, la madre clásica. Porque siempre hay esa dualidad. Por ejemplo, en 2013-14 hubo un avance hacia el activismo climático liderado por pueblos indígenas y personas muy vinculadas a los defensores del agua, ¿no? También la expansión de movimientos de permacultura, ecofeminismo y espiritualidad natural. Daros cuenta de que Júpiter, además, como es regulador, y os lo he explicado, Cáncer a veces está muy relacionado con los senos y a veces incluso el útero, con los derechos de reproductivos, los derechos de ser madre, etc. Entonces puede haber mucha polémica y debates sobre esto mismo. Al final, Cáncer se trata, como os he dicho, de empatía y de receptividad, de una cultura que escucha, donde hay cuidado mutuo, donde uno se siente acogido. Y por eso se van a crear más espacios terapéuticos. La gente va a crear sus propias, si queréis decir así, comercios en casa. Puede haber un auge otra vez de los comercios familiares en un momento dado. Puede crecer también el turismo emocional y patrimonial, peregrinaciones, visitas a pueblos, monasterios, volver al pueblo. No, mira, esta es la casa del pueblo de mis padres, volver al pueblo. Es por esa conexión con el linaje. Y las instituciones pueden centrarse en la preservación efectiva de lo cultural. También hablamos, por ejemplo, con Cáncer, ¿no? Cuando se trata de bienestar social y servicios, el debate sobre el acceso universal a la salud, la educación a la vivienda, a los derechos reproductivos, la mayor valorización del trabajo, en el trabajo de la salud mental y las emociones. ¿No os parezca extraño que cada vez el yoga entre más en vuestro espacio de trabajo? O las empresas tengan que cuidar más la idea de que mis empleados lleguen a casa y puedan descansar, o que haya una desconexión en un momento dado de tal hora a tal hora, no se puede molestar al empleado en su mundo privado, que haya más regulaciones con esto, ¿vale? Un posible impulso a la renta básica o salarios en base a enfermedades mentales, depresiones y demás también está sobre la mesa. De hecho, por ejemplo, el 2013-14 hubo luchas en España, ¿no?, por la defensa de la sanidad pública. Hubo también reformas en el sistema sanitario de Francia y de Canadá en 2002. Y al final se mueve hacia esto, ¿no? Cáncer también está muy vinculado a los ríos, acuíferos y los lagos. Y por eso se habla de la regulación del agua, de la ecología del agua, de estar más pendiente de
la limpieza de los ríos, etcétera, ¿no? Estos elementos están relacionados con los recursos hídricos, cuencas fluviales, embalses, gestión del agua, conflictos por ríos o lagos, la conservación de los humedales, y con ello esta gestión y soberanía de ríos internacionales que cruzan varios países, ¿no? Y que pueden generar conflictos de quién es el agua, es de tal país o es de tal otro, ¿no? Conflictos por el uso y las reservas subterráneas de acuíferos, la conexión a un nivel como personas espiritualmente con el agua nuevamente, ¿no? El agua puede sanar, cómo se programa el agua, las investigaciones sobre el agua, y hay movimientos ecologistas, ¿no? Que protejan humedales, lagunas, evidentemente luchas geopolíticas por ríos transfronterizos, la regularización del agua, y seguro que habéis visto hace nada, ¿no? El tema de que la persona que está al cargo, que va a ponerse al cargo del Foro Económico Mundial, hablaba de que el agua había que privatizarla, ¿no? Que no todo el mundo tenía el derecho al acceso al agua o cosas por el estilo. Esto puede estar sobre la mesa también. Esta idea de el agua es algo público, es algo privado. Otra de las cosas interesantes en este caso de cáncer, cuando Júpiter está aquí, es que afecta al sector de la hostelería, los restaurantes, todo lo que es la hospitalidad. Y por eso hablamos antes de cómo estos sistemas de apartamentos que se alquilan a extranjeros, a turistas, ¿no? Tienen que ser regulados. Entonces el mundo de la hostelería o la hospitalidad, los restaurantes, la comida casera, el alojamiento, ¿no? Cáncer es el anfitrión arquetípico y es el que recibe, alimenta al huésped, y evidentemente se vuelve a la idea de la gastronomía tradicional, la gastronomía autóctona. También Júpiter nos habla de culturas que aportan a la gastronomía local, el turismo familiar, el turismo de cercanía, redescubrir tus raíces, restaurantes con alma, con sensibilidad, donde se apuesta por la comida casera, el comer tranquilos en casa, volver a crear estos espacios de comer en casa, de sentarse y comer con tranquilidad 1-2 horas, no salir corriendo de un sitio a otro. También de este turismo consciente y emocional hacia retiros espirituales, hacia sitios donde podamos manejar el estrés, donde se valore el trato humano y la autenticidad más que el lujo. Es más, el lujo son las emociones. El lujo es estar en un retiro somático, ¿no? Para poderte en un momento dado dejar llevar, llorar, sentir sin sentido de la culpabilidad. Y hay nuevas formas de hospitalidad solidaria, ¿no? Comedores comunitarios, albergues para personas desplazadas, plataformas de hospitalidad vecinal, vecinos que se ayudan los unos a los otros. Pues fulanita no puede ir a comprar porque es muy mayor, tiene este problema en la cadera. Hay esta red comunal de alguna u otra manera de ayuda los unos a los otros, ¿no? En el 31 de 32 se popularizó la soup kitchen o comedores populares durante la Gran Depresión. En el 43 y 44 se estableció los primeros servicios modernos de catering, militar y hospitalario. Tenemos que en el 91-92 hubo una expansión global de cadenas hoteleras familiares. Por eso se habla de los, como os he dicho, de los comercios, de la industria, de estos locales o negocios que comienzan en el hogar, que son familiares, que pasan de una generación a otra. También se habla de qué es lo que vamos a dejar a las otras generaciones, ¿no? Y la importancia de esto. En 2001-2002 el éxito mundial, ¿no? De los programas de comida casera. O en 2013 el furor por los gastropas y la cocina tradicional reinventada, ¿no? Tortilla de patata descompuesta. Cosas por el estilo, ¿no? Se popularizó el concepto de restaurantes que mezclan lo gourmet con lo casero, y el turismo culinario además creció, ¿no? Porque en la comida encontramos mucho confort. Y sí que os digo que con Júpiter en Cáncer uno suele, en un momento dado, especialmente de forma general, la gente pone sus emociones en la comida
y tiende a engordar. Tiende a engordar, así que tenedlo en cuenta si lo que estáis es en dietas. Júpiter en Cáncer en teoría está en una posición inmejorable, ¿no? Está excelso, está en exaltación. Pero como todo llevado al extremo puede ser algo negativo. Y a veces esto es sentir que las leyes o las normas se meten hasta la cocina. Yo no le he pedido al gobierno que regule mi vida íntima o privada, que me diga qué tengo que hacer aquí o allá, por muy buena disposición social que tenga. Entonces también tenemos que tener cuidado con esta idea de regular incluso el espacio más íntimo, las emociones, porque realmente no existe un modelo exacto para cada uno, y esto sí que puede crear tensiones, ¿no?, entre lo que el pueblo en un momento dado necesita y lo que los políticos creen que queremos. Así que es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Esta regulación incluso del espacio personal, íntimo, de lo que hacemos en nuestro hogar, que al final no deja de ser, como os he dicho, nuestro templo. Dicho lo cual, espero que os haya ayudado este vídeo de Júpiter en Cáncer. Gracias a todos por estar ahí, darle al like, suscribiros, dejarme vuestros comentarios. Os veo a todos en los siguientes vídeos. Muchísimas gracias.